Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Vamos a abrir el segundo libro de Reyes y leeremos los capítulos 4 y 5. Nos habíamos quedado con la decisión que tomó Josafat de ir a acompañar a Joram a una batalla donde Joram lamentablemente mantenía los caminos de su padre Acab. Josafat pensó que Joram podía ser un hombre reformado y se metieron en tremendo problema. Josafat tuvo que consultar a un profeta de Dios y este profeta fue Eliseo. Y por respeto a Josafat, Eliseo no dijo todo lo que pensaba sobre Joram. Y por amor a Josafat, con todos los errores que Josafat haya cometido en sus vidas, entre los cuales estaba hacer alianzas con los reyes de Israel, con todos los errores de Josafat, el Señor le da la victoria a Israel y a Judá por los fieles. En este caso, sobre Moab. Y para repasar un poco lo que hemos venido viendo tanto en el primer libro de Reyes como en este segundo que comenzamos en el video anterior, voy a colocarles esta imagen nuevamente y hacemos el repaso de los reyes de Judá y de Israel. Israel estaba en el norte, capital Samaria. Judá, el reino de Judá, estaba en el sur, capital Jerusalén. En este contexto histórico, el rey de Israel es Joram, el hijo de Acab. Y el rey de Jerusalén en Judá, o sea, Judá en Jerusalén, era Josafat. ¿Qué pasa? Que nosotros habíamos también visto que el descendiente de Josafat también se llamaba Joram. Los reyes de Judá fueron Roboam, Abián, Asa, Josafat y Joram. Ahí están las fechas. Los reyes de Israel, hasta donde vamos, todavía faltan más, fueron Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri, Acab, Ocosías y Joram. El Joram que aparece en Judá y el Joram que aparece en Israel no son la misma persona, tienen el mismo nombre. Terminaron de gobernar prácticamente en el mismo año, pero no eran la misma persona. El Joram de Israel en el norte era hijo de Acab. El Joram de Judá en el sur era hijo de Josafat. ¿Por qué se llamaban iguales precisamente en el mismo tiempo? No lo sé, los nombres son repetitivos. Hay muchas Marías, hay muchos José, hay muchos Juan, hay muchos Carlos, hay muchos Luis. Hay muchas Martas. Entonces aquí hay un par de Joram que casualmente son reyes, uno en el sur y otro en el norte. Y casualmente reinaron prácticamente en el mismo tiempo. Y esto es importante aclararlo, aunque es un detalle menor, porque tiende a confundir. Tomando en cuenta eso y sabiendo que el profeta destacado en estos capítulos es Eliseo, entonces abramos nuestras Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por sus siervos. Y aquí hay una cosa interesante, porque las leyes en Israel eran leyes humanitarias. Se supone que una viuda, según lo que Dios estipuló a Moisés, Israel, la misma nación, debía sustentar a las viudas. Para que esta mujer viuda le dijese a Eliseo: mi esposo al morir dejó muchas deudas y los acreedores me están cobrando, es la muestra de que en Israel no se estaban cumpliendo las leyes humanitarias ni de justicia. No se estaban cumpliendo. Yo entiendo al acreedor: oye, yo no puedo perder mi capital. Alguien tiene que pagar. Sí, pero tienes que ser considerado con la viuda. Tú estás en tu derecho de cobrar, pero no vas a decir: yo voy a agarrar a tus hijos para que sean mis siervos, para que sean mis esclavos. Tienes que ser misericordioso. Estamos hablando de israelitas
que han dejado a un lado los principios que Dios estableció y la gente está sufriendo. Entonces la mujer va y reclama su derecho a Eliseo. Le dice: Eliseo, me está pasando esta circunstancia. Yo no puedo ir donde el rey porque el rey no hace justicia. Yo no puedo ir a los ancianos porque los ancianos están corrompidos. Yo me acerco a ti. ¿Qué hago, profeta? ¿Qué hago? Me quieren tomar a mis 2 hijos. Entonces voy a ser desprovista de mi esposo y de mis hijos. Y no tengo nada. ¿Cómo voy a pagar yo una deuda cuando no tenemos nada? Y en estas circunstancias, hermano, en estas situaciones precarias, que seguramente muchos hemos tenido que pasar por circunstancias precarias, unos más que otros, es aquí en estos momentos cuando Dios fortalece nuestra vida y provee. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes parte de la experiencia de mi vida, pero yo no le cuento a ustedes todos los detalles ni todo lo que yo tuve que vivir, porque yo tampoco me voy aquí a presentar como un mártir. Pero yo he pasado momentos difíciles en mi vida. Momentos que a veces me pongo a recordar y que en su momento yo no sentía nada cuando los estaba viviendo. Los enfrenté momentos difíciles siendo un niño de 15 años. Huérfano, porque ya yo a los 15 años ya vivía solo. En esa circunstancia yo enfrenté la adversidad y el Señor me ayudó en la adversidad y yo puedo decir, el Señor no me desamparó. Pero ahora que tengo 43 años que han pasado, 28 años para ser exacto, 28, casi 30, yo me pongo a recordar esa cosa y me da sentimiento. Me da sentimiento porque si yo viera a mi hijo de 15 años pasando las adversidades que yo pasé, a mí me dolería mucho. Y yo me imagino que ese mismo dolor que siente un padre humano, que somos malos, también lo debe sentir el Padre Celestial. Al Padre Celestial no se agrada de que nosotros estemos pasando por momentos adversos, pero los momentos adversos llegan por causa del pecado que nos rodea. Y esta mujer está pasando un momento demasiado difícil. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No fue a pedirle al acreedor que le perdonara la deuda. Él le pregunta: ¿qué tienes en casa que puedas vender? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino simplemente una vasija de aceite. Ni siquiera tengo harina como para amasarla. Tengo una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, de todos los tamaños. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Esto no tiene lógica por ningún lado. Si yo tengo una vasija de aceite, tengo un recipiente de aceite, ¿cómo me dices que yo vaya y busque vasijas por todas partes para llenarlas de aceite? No tiene lógica, porque Dios iba a hacer un milagro. Dios pudo haber hecho el milagro de aparecer aceite en vasijas. Aparecer incluso las vasijas. Dios pudo haber hecho el milagro de aparecer las vasijas ya repletas de aceite. Pero tiene que haber un esfuerzo personal. Cuando hay un verdadero interés y cuando hay fe, hay obras, hermanos. Cuando hay fe, hay obras. ¿Se acuerdan la historia anterior de las aguas putrefactas de Jericó? Donde el mismo profeta Eliseo le dijo: busquen una vasija nueva y pongan en ella sal. Y la vasija tenían que comprarla y tenían que poner un mineral carísimo para aquel entonces, que era la sal. Y si las personas realmente querían una solución para su problema, tenían que invertir tiempo y recursos y ejercer fe a través de acción, a través de obras, para que se demostrara que ellos verdaderamente confiaban en la palabra de un siervo de Dios. Entonces la mujer tenía que ejercer fe, pero una fe activa. Una fe que obra. La fe sin obra es muerta. Ella pudo haber dicho: pero qué locura es esa, profeta. ¿Qué locura es esa? ¿Cómo yo voy a llenar con un recipiente pequeño todas las vasijas que consiga? No tiene lógica.
precisamente los milagros no tienen lógica, por eso son milagros. Pero para que un milagro sea una realidad, tiene que haber fe, y la fe es confianza. Lo cierto es que la mujer se fue y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos. Y ellos, los muchachos, traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y él dijo: ya no hay más. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué no había más? ¿Porque ya habían ido a todas las casas y consiguieron todas las que les habían prestado? ¿O ellos pensaron que era suficiente? ¿O pensaron que el milagro no podía ser más grande? No lo sé. Si hubiese habido más vasijas, también hubiese habido más aceite. Si se hubiesen esforzado un poco más, hubiesen tenido más recursos. Fe y obras. Si tú quieres ver cómo Dios obra en ti, hermano, la fe se ejerce. No es que tú te vas a quedar de brazos cruzados a esperar que el Señor te provea. Tú tienes que salir cada mañana a enfrentar las adversidades, a trabajar, y Dios te prosperará. Versículo número 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, es decir, se acabaron las vasijas, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Paga. El Señor ha provisto para que pagues tu deuda. No para que te la perdonen, para que la pagues. Y tú y tus hijos vivid con lo que quede. En otras palabras, ya no va a haber más multiplicación de aceite. Lo que te quede, inviértelo. Utilízalo sabiamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Mayordomía. La mayordomía tiene 4 áreas y la Biblia habla de eso, hermanos. No es que la palabra mayordomía aparezca en la Biblia, es que los elementos de la mayordomía aparecen en la Biblia. Porque tú y yo tenemos que administrar el tiempo que el Señor nos ha regalado. Dios nos ha regalado a todos los seres humanos la misma cantidad de tiempo. A algunos les alcanza, a otros no les alcanza. ¿Por qué? Si todos tienen el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Todos tenemos los 6 días de la semana para trabajar y un día para descansar. Todos tenemos los 30, 31 o 28 días que tengan los diferentes meses del año. Todos tenemos los 365 días y 6 horas que tiene el año calendario. Las situaciones sociales son diferentes. Yo no puedo comparar la vida de un latinoamericano con la vida de un europeo. O con la vida de un norteamericano con la vida de un sudamericano. El estilo de vida evidentemente varía, pero todos tenemos el mismo tiempo. Y si tenemos el mismo tiempo, ese tiempo que nosotros invertimos nos va a permitir recibir recursos económicos. En algunos lugares se paga más, en algunos otros lugares se paga menos, pero todos recibimos recursos económicos, como la parábola de los talentos. Unos reciben 10, 5, otro 2 y otro 1. Pero todos tenemos que administrar el tiempo y los recursos. Y así como todos tenemos que administrar tiempos y recursos, también tenemos que administrar el cuidado de nuestro cuerpo. Y las condiciones físicas de uno no son las mismas condiciones físicas de otro por el tipo de trabajo que realice. Y lo último dentro de la mayordomía es administrar nuestras capacidades. Dios nos ha impartido a todos dones espirituales, capacidades. Nos ha dado herramientas para que ejerzamos una profesión espiritual. De eso vamos a hablar cuando lleguemos a las cartas de Pablo, y en las clases de discipulado también lo vamos a hablar. Los dones y los ministerios espirituales. A esta mujer se le dio aceite. ¿Qué vas a hacer con el aceite que te queda? ¿Te lo vas a gastar en ti? ¿Lo vas a invertir? ¿Lo vas a intercambiar por otra cosa? Eso es mayordomía. Administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Si lo administras mal, vas a volver a caer en escasez. Si lo administras bien, lo vas a multiplicar. Entonces la prosperidad, hermano, el secreto de la prosperidad está en la administración adecuada de los recursos que Dios nos ha proporcionado. Tiempo, dinero
el cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y las capacidades que tenemos. Ese es el secreto de la prosperidad. La administración adecuada de los recursos que el Señor nos ha dado. Eso de dar para que el Señor te dé, eso no es secreto de la prosperidad. Nosotros damos de lo que ya recibimos. Cuando nosotros damos diezmos, damos ofrenda, no es para recibir, es porque ya recibimos. Por eso se habla de diezmo, el 10% de las ganancias que he recibido por administrar mi tiempo, mis talentos, mis recursos y mi cuerpo que funcionó para cumplir los objetivos. Si alguien te dice a ti, no, que entre más des, más el Señor te bendice, eso no es así. Eso no es así. Yo doy de lo que el Señor ya me bendijo. Es la respuesta de agradecimiento por las bendiciones recibidas. ¿Qué tuvo que dar esta mujer para que el Señor le multiplicase el aceite? ¿Qué tuvo que dar? Invertir un poquito de tiempo. Y si hubiese invertido un poquito más de tiempo o se hubiese esforzado un poco más para pedir vasija prestada, se hubiese multiplicado más el aceite. No se logró esa parte porque, bueno, las condiciones no lo permitían. Pero ahora con lo que te ha quedado, aprovéchalo y administralo con sabiduría para que no te falte nada. Versículo número 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, la mujer de Sunem. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Por cierto que Eliseo no estaba solo, ¿no? Él siempre iba acompañado de su siervo. Y ella dijo a su marido, la mujer de Sunem dijo a su marido, mira, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La mujer fue generosa con el profeta Eliseo, sin que el profeta Eliseo le estuviese pidiendo nada a nadie. Tú no vas a ver aquí que el profeta Eliseo le pida nada a nadie. Cuando veamos la historia de Naamán, cuando Eliseo recibe a Naamán, Naamán le ofrece tesoro y Eliseo dijo, yo no quiero nada de lo que tú me estás ofreciendo. Y vamos a ver un personaje, si no me equivoco, se llama Jesse, que ese sí tenía ambiciones materiales. Y ya vamos a ver lo que le pasa. Lo cierto es que la mujer de Sunem le dice a su marido, mira, este es un varón de Dios, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, es decir, una habitación y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Le preparó una habitación con todas las comodidades de la época, para que cuando él viniese a nosotros se quede en la habitación, en el aposento. Y aconteció que un día vino él por allí, el profeta, y se quedó en aquel aposento y allí durmió, impresionado el profeta por lo que estaban haciendo por él, sin que él pidiera nada. Entonces dijo Jesse, su criado, Jesse, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ella no le estaba pidiendo nada al profeta, ella lo hizo de corazón. El profeta no pidió nada, pero recibe esta bondad de esta pareja y el profeta dice, mira, si en algo puedo ayudarte, dímelo. De verdad, has hecho una gran bondad conmigo sin yo pedirte nada. Ahora yo me estoy ofreciendo, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Entonces ella dijo, mira, no necesito nada. No necesito nada. Yo habito en medio de mi pueblo ya. Estoy feliz con lo que tengo. Y ella no le pidió nada al profeta. Porque ella no lo estaba haciendo por ningún interés. Simplemente por agradecimiento. Por todo lo que el profeta había hecho por Israel. Por crear una reforma en el pueblo de Israel. Estamos hablando de Israel del norte. Y él dijo, Eliseo, ¿qué pues haremos por ella?, le preguntó a Jesse. Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo.
Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un niño. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella pensaba que era estéril. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. Y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, o sea, pasó el tiempo, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, el niño dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! O sea, al niño le dio insolación, hermanos. Al niño le dio insolación porque se fue a las tierras de los segadores, allá donde estaban haciendo los cultivos del trigo, y el niño se fue a acompañar a su papá. Y en el calor del día, al niño le dio dolor de cabeza, le dio insolación. Yo recuerdo que la materia que vi en el primer semestre de teología, imagínate, en el año 2001, se llamaba Principios de Salud. A mí me tocó exponer sobre esta historia, sobre el tema del dolor de cabeza y este texto bíblico a causa de la insolación que le dio a ese niño. Al niño le da dolor de cabeza y el padre le dice al criado, llévalo a su mamá, llévalo a casa, que el niño está enfermito. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. El niño murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios en la habitación que ella había preparado ya hace un tiempo atrás. Y cerrando la puerta, se salió, se fue. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una asna para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese, sin decirle nada al marido de lo que había pasado, para que ella sabía que el niño estaba muerto, pero el papá del niño no sabía que el niño estaba muerto. Y para evitar darle también a un señor que ya está mayor, porque si hace años que el niño no existía, el señor ya era de avanzada edad, esta mujer quería evitarle también un paro cardíaco a ese hombre por la muerte del niño. Ella simplemente le dijo, mándame al profeta, voy a hablar con el profeta. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, tranquilo, paz, paz, shalom. O sea, se despidió. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando te lo dijese. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Ella quería, el objetivo de esta mujer era hablar con el profeta Eliseo. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, o sea, Dios no me ha dicho qué pasó con esta mujer. Yo no sé nada. A veces Dios se reserva ciertas cosas. Dios revela, pero a veces se reserva, porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Y no me lo ha revelado el Señor, no me ha revelado todo. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No te dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. La mujer estaba tristísima, no es para menos. Triste, pero decidida a buscar al profeta Eliseo. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido adelante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta.
A pesar de que Eliseo manda a Jesse con una misión, Jesse no logra hacer que el niño resucite. El niño está muerto. Porque evidentemente el poder no estaba en Jesse. El poder estaba en Dios. El poder tampoco estaba en Eliseo. Pero Dios obraba a través de Eliseo. ¿Podía Dios obrar a través de Jesse si Jesse era su criado y Jesse se estaba preparando también para ser un profeta en el futuro? Por supuesto que sí, Dios pudo haber obrado en Jesse. Pero aquí volvemos a caer al tema que hemos repetido en otras ocasiones, de que solo Dios conoce el corazón y las intenciones de una persona. Más adelante vamos a ver por qué lamentablemente Dios no pudo obrar a través de Jesse. Jesse era un ambicioso, Jesse era mentiroso, Jesse buscaba la fama. Jesse quería el puesto predominante del liderazgo. Cosa muy diferente a Eliseo, que era muy humilde. Entonces, en la obra de Dios, parece mentira, pero en la obra de Dios hay personas que tienen las características de Jesse. Y que además de eso, pretenden tener poder de Dios, pero no lo tienen. Ahora, ¿estas personas tienen la oportunidad de cambiar? Por supuesto que sí. Porque Jesse, a pesar de toda la ambición que tenía, oye, era un hombre que creía en Dios, pero era un hombre que tenía que mejorar. Lo que nos indica esta historia es que los líderes también tienen cosas que mejorar, no son infalibles. Claro, Eliseo no lo sabía, porque Eliseo no se las sabía todas, a menos que Dios se lo revelase. Pero la historia de Eliseo y la mujer de Sunén demuestra de que Dios se reserva ciertas informaciones. Y aunque ya lo hemos visto en historias pasadas, ahora aquí se nos confirma, Dios se reserva algunas cosas. Hay hermanos, y lo voy a decir con todo respeto, porque todos ustedes se merecen mi respeto, ustedes son mis hermanos de fe. Pero hay hermanos que de cuando en cuando me escriben para contarme sus sueños. Hermanos, yo no tengo don de interpretación de sueños. No lo tengo. Quizás tenga una percepción de algunas cosas, pero lo que te puedo decir es que no todos los sueños tienen significados. Yo también sueño todos los días. No todos los sueños tienen significados. Tiene que ser un sueño demasiado impresionante y tendría que repetirse 2 y hasta 3 veces. Tendría que tú pasar 2 o 3 noches soñando lo mismo, con las mismas imágenes, con todo lo que veas igual, para preguntarte, ¿esto será que viene de Dios? ¿Qué me quiere decir el Señor? Y debería haber en los sueños ciertos elementos que aparezcan en la Biblia que nos hagan tener una referencia de lo que posiblemente el Señor nos esté revelando. Pero no todos los sueños tienen significados. Porque si yo voy a pensar que cada sueño tiene significado, las personas no creyentes también sueñan. Entonces, hay reservas de parte de Dios. Si Dios quiere comunicarte algo, no te va a dejar tranquilo y te lo va a revelar. Pero mientras tanto, tenemos que esperar y no forzar las cosas. Y fue precisamente lo que pasó con Jesse. Jesse forzó la obra que Dios podía hacer con este niño muerto. Y cuando se dio cuenta que no podía lograrlo, se devuelve diciendo, el niño no despierta. Versículo número 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová, cosa que Jesse no hizo. Nosotros en ningún momento vemos que Jesse ora. Eliseo ora. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Quién le dijo a Eliseo que lo hiciera así? Sintió la impresión del Espíritu de hacerlo así. Pero con esta historia, hermanos, y con lo que les acabo de contar, de que hay personas que me escriben, que me cuentan sus sueños para que yo le dé su interpretación, cosa que a veces yo no sé qué responderle porque yo no tengo ese don.
yo lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, es que no forcemos los dones espirituales. Dios a cada uno nos ha dado, y lo estamos diciendo desde que empezamos la lectura de este capítulo. Dios a todos nos ha dado capacidades, recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado la oportunidad de ejercer dones, pero los dones no se fuerzan, los dones se imparten como Él quiere. Si quieres profundizar sobre el tema de los dones espirituales, yo aquí en el canal hice una explicación de Romanos 12, de Primera de Corintios 12 y de Efesios capítulo 4, donde hago una explicación, 4 o 2, creo que es 2, bueno, Efesios, la carta a los Efesios, donde hago una explicación de los dones espirituales. Es Dios el que da los dones como Él quiere, no se pueden forzar. Y Dios no le dio el don profético a Jesse, se lo dio a Eliseo. Y bueno, a través de Eliseo Dios hace el milagro. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Mira, porque el niño entra al calor, pero todavía no resucita. Se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y ahora sí abrió los ojos. Fíjate que no fue un milagro inmediato. Fue una obra de Dios con perseverancia por parte del profeta. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó en tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Le habrá contado a su marido? No lo sé. No lo sé, quizás sí. Eliseo volvió a Gilgal después de este milagro. Cuando había un gran hambre en Gilgal, en la tierra, había bastante hambre. ¿Por qué había hambre en la tierra? A causa del pecado. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. En medio de esta hambre, vamos a ver qué conseguimos por aquí y vamos a intentar comer todos. Y bueno, hicieron ahí una comida comunal para los profetas. ¿Saben, hermanos? Quiero aprovechar esta historia para presentarles a ustedes un desafío, hacerles una propuesta. Sea que te reúnas en tu iglesia el día que sea, sábado o domingo, el día que sea, mayormente sábado o domingo es donde se abren las iglesias. Hay hermanos que a veces llegan a nuestras iglesias y no tienen nada que comer en sus casas y por vergüenza no dicen nada. Hay hermanos que no tienen para comer. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Deberíamos hacer almuerzo o preparar comida para compartir después del culto. Reunirse en grupos y compartir los alimentos. Algunos traen el arroz, otro trae los frijoles, otro trae las ensaladas, otro trae el jugo, lo que sea. Y compartir entre los hermanos, con las personas que están visitando, y posiblemente haya hermanos que no tengan nada para comer esa tarde y pueden no solamente recibir el alimento espiritual, sino también el alimento material. Cuando yo quedé huérfano, yo vivía en la iglesia y a veces no tenía que comer. Y a veces yo tenía que pasar de la pena juvenil, ¿no? Porque uno cuando es joven a veces no tiene vergüenza para nada. Y yo a veces le decía a los hermanos, mire, ¿será que usted me invita a su casa a comer? Ya de adulto ya no lo haría. Si estuviera pasando por una situación como esa, ya no lo diría. Pero de jovencito yo lo hacía. Y si esa era mi situación, seguramente era la situación también de otras personas. Pero a veces se nos olvida. Entonces había una gran hambre y el profeta Eliseo hace una comida comunal para todos los estudiantes de la escuela de los profetas, para todos los profetas, los hijos de los profetas. Entonces dice aquí, hicieron un potaje y salió uno del campo a recoger hierbas y halló una como parramontes. Y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Dijo, vamos a echarle esto a la sopa.
Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Alguien se dio cuenta que habían echado una planta venenosa y no pudieron comer. Mano, ustedes no se han dado cuenta aquí que estos milagros se presentan en los momentos más precarios. Hay muerte en la sopa. ¿Cómo se va en medio del hambre? ¿Cómo se va a perder toda esta comida? Se va a perder toda esta comida. Entonces Dios hace un milagro. Después sirvió, dice acá, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no la pudieron comer. Entonces dijo: traigan harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Nuevamente un milagro de algo que pareciera totalmente ilógico. ¿Cómo la harina puede funcionar para purificar una comida que está envenenada? Milagro. Y los milagros no se explican. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Hubo alguien que le trajo una ofrenda al profeta. ¿Y qué hizo el profeta con la ofrenda que alguien le trajo? Profeta de panes. Dijo: désenlo a los demás. ¿Cuál es la función que deben tener los recursos que entran en nuestras iglesias? ¿Cuál es la función del dinero que nosotros devolvemos como muestra de agradecimiento a Dios por las bendiciones que hemos recibido? Esos recursos deben ser para el crecimiento de la obra y para la ayuda de quienes lo necesitan, no para el engordamiento del bolsillo de quienes dirigen. Y no estoy diciendo que los pastores no son dignos de recibir su salario. Lo que estoy diciendo es que se deben cumplir las verdaderas funciones que el dinero debería tener, para que de esa manera el pueblo de Dios esté bien alimentado en todos los sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido material. Respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, lo que trae fue unos pancitos. ¿Cómo yo voy a darle pancitos aquí a más de 100 personas? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Eliseo, hermanos, es una ilustración viviente de la obra que el Mesías haría cuando estuviese en la tierra. El Señor Jesús también multiplicó los alimentos. Entonces, si lo hizo un profeta, evidentemente, con la ayuda del Señor, también lo puede hacer el Señor. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. El Señor multiplica los alimentos cuando hay un corazón generoso. Bueno, vamos ahora con el capítulo número 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Okay? General. Y lo tenía en alta estima a su señor, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Me llama mucho la atención porque Naamán era sirio, el rey de Siria lo tenía en gran estima, y se menciona que Jehová había dado salvación a Siria. ¿Cómo Jehová puede dar salvación a Siria si Siria originalmente era enemigo de Israel? Lo más seguro es que el rey de Siria haya sido otro, ya no era Ben-Hadad, era otro, y ese otro, si no me equivoco y si llevamos bien la historia, tuvo que haber sido Hazael. Hazael, que fue ungido por el profeta Elías por rey de Siria. Y si Hazael fue ungido por rey de Siria de manos del profeta Elías, Eliseo también fue ungido por Elías, así que lo más seguro es que Hazael fuera el rey de Siria en este contexto histórico, que tenía cierto respeto a Jehová. Y Naamán también tenía hasta cierto punto
un respeto a Dios, al Dios de Israel. Este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un problema, una enfermedad llamada lepra. Y ya, como sabemos, lo que el Señor dejó a través de Moisés, que cómo se debía tratar la lepra, sabemos que este hombre no podía acercarse a todas las personas. Tenía que tener ciertas limitaciones. No tenía una vida social como antes. Después de haber sido un guerrero, ahora era un hombre excluido. Como era sirio, de repente no eran tan exigentes con el tema de la lepra en Siria, pero en Israel sí, porque esta era una enfermedad contagiosa. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, fíjate, una jovencita esclava de Israel. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Habla con convicción la jovencita. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido, bastantes cosas. Pero fíjate que el rey de Siria dice: voy a enviarles cartas al rey de Israel, y el rey de Israel totalmente ignorante de todo esto. Porque el rey de Siria pensó que había una buena conexión entre el rey de Israel y los profetas de Jehová. En este caso Eliseo. Pero esa conexión existía, evidentemente no. Esa conexión no existía. Hay personas que asumen que hay consonancia en el pueblo de Dios. Asael pensó que había consonancia y unidad entre el rey y el profeta. Hoy muchas personas piensan que como creyentes estamos unidos en una misma fe, pero ¿de verdad estamos unidos en una misma fe? ¿Estamos en consonancia o, vamos a ser sinceros, hay divisiones en nuestras iglesias? Bueno, en Israel no solamente había una división política entre Judá e Israel, sino que también había una división entre el gobierno de Israel, la monarquía, y el poder religioso, que en este caso lo tenía el profeta Eliseo. Y los sacerdotes, que si te pones a ver, los sacerdotes a veces ni se mencionan en estos relatos. Pero el rey pensó que había unidad. Entonces dice que tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Si una jovencita esclava tenía la convicción de que un profeta de Dios podía sanar, la lógica del rey de Siria era que el rey de Israel tenía la misma convicción. Si Israel hubiese cumplido el plan de Dios y si hubiesen sido un modelo para las demás naciones, se hubiese cumplido una obra de evangelismo mundial a través de Israel, cosa que no sucedió. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios para que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Claro, el rey dice: pero ven acá, yo no hago milagros. No harás milagros como rey, pero hay una niña esclava que tiene la convicción de que en tu reino hay profetas, un profeta, un varón de Dios que tiene poder de Dios para sanar. Si lo sabía la niña, ¿por qué no lo sabía el rey? A veces hay que tener más la fe de un niño que la fe de una persona cuando ya ejerce un poder. A veces el poder corrompe. Y no solamente corrompe desde lo moral, corrompe desde lo espiritual también. Porque uno asume poderes de liderazgo y a veces cree que es el liderazgo el que debe gobernar, cuando el que debe gobernar siempre es el Señor. Bueno, el rey se indignó: ¿cómo es que me van a traer acá un enfermo de lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué te has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué te indignas si tú sabes que hay profeta en Israel? Si tú sabes que Dios puede hacer grandes milagros, porque la idea es que Israel hubiese sido el centro evangelístico del mundo. Y estamos hablando de un general sirio que viene con un problema de lepra y que viene a Israel buscando solución porque escuchó de una niña que había un hombre que tenía poder de Dios para hacer milagros. Si Israel hubiese cumplido el plan de Dios, hermanos, no estuviésemos contando todas las historias de deportaciones y de las guerras que se presentan a veces en el Medio Oriente. Israel lamentablemente no fue una luz al mundo. Y fíjate el hambre que tenían las personas de querer ser sanado en todos sus aspectos, y se iban a Israel creyendo que el rey tenía las mismas convicciones de un esclavo. Si un esclavo tenía una convicción firme en el poder de Dios, ¿por qué el rey no? Entonces el profeta le dice que venga a mí para que sepa que hay profeta de Dios en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El milagro era sencillo, la orden era sencilla: échate un bañito en el río Jordán. Te vas a sumergir 7 veces. Sencillo, ¿vale? No tienes que hacer grandes cosas, ni tenemos que hacer grandes rituales. Y este general del ejército sirio se sintió ofendido. Se ofendió por algo tan sencillo. Hermano, las cosas de Dios son sencillas. O las órdenes de Dios son sencillas. No tenemos que darnos latigazos en la espalda, ni hacer grandes peregrinaciones, ni caminar de rodillas sobre las escaleras para poder disfrutar de las bendiciones de Dios y de su gracia divina. Hay personas que piensan que tienen que flagelarse el cuerpo para poder agradarle a Dios. La orden fue sencilla: ve y échate un baño, sumérgete 3 veces en el agua del Jordán. Hay quienes dicen que el agua del Jordán es un agua oscura, sucia. Yo nunca he ido a Israel, pero la gente que dice que ha ido a Israel dice que el río Jordán es un río sucio. El único río grande que yo conozco de color marrón se llama el río Orinoco. Ese sí es marrón. Vamos a suponer pues, que el mismo color del Orinoco era el color del río Jordán. No lo sé porque nunca he ido para el Jordán para comprobarlo. Pero este rey de Siria se sintió ofendido. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y será sana la lepra, ¿no? Milagro humano de parte de Dios. No, aquí es la fe. La fe de Naamán debía ponerse en obra. Así como la fe de la mujer viuda tenía que obrar buscando vasijas. Habana y Farfán, ríos de Damasco, decía él, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? No, no porque hubiese un poder en el río Jordán, sino porque el Señor a través de su profeta te está dando una orden, tienes que cumplir por fe. Y se volvió y se fue enojado. Más sus criados, fíjate que a veces las personas en condiciones más humildes tienden a ejercer más fe. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, si te hubiese pedido algo muy grande, lo hubieses hecho. Y si te está pidiendo algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Y aquí viene la pausa obligatoria. Dios nos pide cosas tan sencillas y nosotros seres humanos somos tan complicados, hermanos, que le buscamos la quinta pata a un gato. Cosa que no existe. No existe un gato con 5 patas y se la buscamos. Estamos hablando de mayordomía, estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de fe que obra, de administrar los recursos que Dios nos ha dado, que somos mayordomos del Señor, que el Señor nos va a prosperar y que cuando nosotros devolvemos, lo devolvemos como muestra de agradecimiento, devolvemos los recursos.
Aquí tenemos que entender algo. Si el profeta Eliseo le hubiese dicho a Naamán que hiciera una larga peregrinación a una montaña alta, Naamán lo hubiese hecho. Porque era algo difícil decir, bueno, si voy a ser sanado, tengo que hacer algo que compense la restauración de mi salud. Pero le pidió algo sencillo, vaya, sumérgete 7 veces en el Jordán, más nada, punto. ¿Complicado? No. Entonces, nosotros somos complicados. Somos nosotros los que nos complicamos la vida. En los mandamientos de Dios hay un mandamiento que dice que tenemos que descansar y nosotros le damos la quinta pata al gato, le buscamos la quinta pata al gato, le damos demasiada vuelta al asunto para llegar a la conclusión, una conclusión totalmente errónea de que no, que hay que trabajar. El séptimo día de la semana es para descansar. No, nosotros vamos y trabajamos para llevarle la contraria a Dios. Ay, hermano, ¿usted sí habla de eso? Sí, hermano, y voy a hablar de esto hasta que Cristo venga. ¿Pero por qué le da tanto énfasis a eso? Porque es allí donde nos estamos equivocando. Es allí donde nos estamos equivocando. Porque quienes frecuentan este canal saben que la Biblia es la palabra del Señor. Ellos no vienen a convencerse de que la Biblia es palabra del Señor. Tú llegaste aquí sabiendo que la palabra de Dios es la Biblia. Tú llegaste a este canal sabiendo que Jesucristo es Dios. Tú llegaste a este canal sabiendo que el Señor murió para pagar el precio de tus pecados. Tú llegaste a este canal sabiendo de que el Señor traerá toda obra a juicio y que el pecado llegará a su final cuando Cristo venga en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya eso tú lo sabes. Pero lo que tú no sabes o no te lo han querido enseñar o te lo han enseñado tergiversadamente es que el Señor estableció un día de descanso que no es el domingo, es el sábado. Esa es la verdad presente. Eso es lo más sencillo del mundo, descansar. Descansar. Dios te está regalando un día para descansar. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Por lo mismo que le costaba a Naamán aceptar que debía meterse a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Lo vio demasiado insignificante. Nosotros hemos rebajado la palabra de Dios. Si Dios no hubiese pedido algo más difícil, lo hubiésemos hecho, pero nos pide cosas sencillas y empezamos a objetar. Estamos claros que la salvación es por gracia, no es por obra, pero las obras son una respuesta de agradecimiento. Naamán tenía que simplemente obedecer. Y ya, eso es todo. Y fueron sus criados que le hicieron caer en cuenta. Y como no tenía nada que perder, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínate lo impresionado que quedó este hombre. Dijo, no puede ser. El varón de Dios tenía razón y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora reconozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Pero el rey de Israel no era nada fiel. Fíjate la fidelidad del profeta Eliseo y el testimonio de una niña humilde que estaba esclavizada en Siria. Cómo hizo que un general del ejército de allá de la capital Damasco, de Siria, reconociese la grandeza del Señor por algo tan sencillo como zambullirse en el río Jordán. Reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y le trajo todos esos regalos. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a aceptar lo que me regales. Oye, tremendo esto. Tremendo esto porque mira, hay hermanos que a mí me escriben y me dicen, le voy a obsequiar esto. Y yo lo acepto. Yo lo acepto primero porque la persona lo está dando de corazón. Y segundo, porque bueno, los voy a utilizar, los necesito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Naamán no era israelita. Quien me escribe y me dice,
hermano, le voy a enviar esto porque me nace del corazón. Es un hermano de fe. Naamán no era un israelita, era un sirio. Y Eliseo no podía permitir que Naamán se fuera a su tierra pensando que le pagó al Señor el milagro. No podía. Naamán tenía que irse no solamente con la enseñanza de que una obediencia para una acción sencilla era indispensable para ser sano, sino que Naamán también tenía que irse con la mente de que lo que había recibido era parte de la gracia divina. Gratuitamente recibió la sanidad. Y él tenía que irse impresionado. Hice algo sencillo y no me costó nada. Entonces por eso es que Eliseo le dice, mira, no voy a recibir nada de lo que me des. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No voy a recibir nada. No quiero que te vayas por el camino pensando que le pagaste a Dios por lo que te hizo. Estamos hablando de un sirio. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no te dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare al templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Yo creo en Jehová, pero el rey de Siria va y adora a su Dios y yo estoy ahí. Yo le voy a respetar la religión a mi señor, pero en mi corazón yo siempre tendré presente a Jehová. Mire, hermanos, yo no sé dónde tú trabajes, pero seguramente vas a toparte con personas que tienen diferentes convicciones en su vida espiritual. Y se les debe respetar, o se les respeta. ¿Vale? Pero el hecho de respetar no quiere decir que yo deba ceder y vender mis principios. Yo tengo que tener principios firmes. Y aquí Naamán, que apenas estaba aprendiendo muchas cosas, dice, mira, ¿será que me pueden perdonar si yo me inclino, pero no lo siento? Y Eliseo no le dijo nada, porque el Señor iba a obrar poco a poco en este hombre para que él supiese lo que tuviera que hacer cuando le tocara que enfrentarse a esta circunstancia. Y él le dijo, mira, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, y aquí donde se ve la ambición de Jesse, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y subió y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor, y aquí Jesse va a mentir, la ambición lo llevó a la mentira. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Jesse echó por tierra todo lo que el profeta de Dios había hecho, todo lo que Eliseo había hecho. Por la ambición. Hoy en día muchas personas por la ambición están proyectando erróneamente el verdadero mensaje que el Señor quiere proyectar. El profeta Eliseo le dice a Naamán, no voy a tomar nada de lo que me des, yo quiero que tú te vayas a tu tierra sabiendo de que lo que recibiste lo recibiste por gracia. Ah, no, Jesse dijo, ¿cómo se va a desperdiciar esa oportunidad? Echó por tierra. Hay gente que está echando por tierra lo que el Señor quiere presentarnos. Por la ambición. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen.
Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y esta expresión es interesantísima. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy, mis queridos hermanos? ¿En qué tiempo? Nosotros estamos viviendo en un tiempo que se puede denominar bíblicamente como el tiempo del fin. Para saber que estamos en el tiempo del fin, tenemos que seguir estudiando las profecías bíblicas, las de Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo en este momento un periodo de tibieza espiritual, pero también un periodo de reavivamiento. Dice: pero ¿cómo puede haber tibieza y reavivamiento al mismo tiempo? Giezi y Eliseo son la demostración de que esa circunstancia que ellos estaban viviendo, uno tibio y el otro caliente, esa circunstancia es la misma que están viviendo los cristianos del siglo XXI. Todos recibieron la misma enseñanza, todos vieron los mismos milagros, Giezi y Eliseo, pero Eliseo no tenía ambiciones, Giezi sí. Hoy puede haber dirigentes espirituales que tienen las ambiciones de Giezi y no se puede manifestar el poder de Dios porque la ambición no les permite ver más allá de las cosas materiales. Estamos viviendo en un periodo de tibieza donde hay muchos Giezis en la actualidad que proyectan erróneamente la gracia divina, y donde hay un grupo de fieles como Eliseo que no tienen ningún tipo de ambición, y el Señor les proporciona todo lo que necesita, porque saben, en el tiempo que estamos viviendo hay un tiempo de reavivamiento donde la palabra del Señor está llegando a todo el mundo y que va a despertar el corazón de muchos fieles, o en muchos fieles. Es tiempo ahora de estar nosotros pendientes de las cosas materiales. Las cosas materiales son un medio, no son un fin en sí mismo, son un medio para lograr un objetivo. Por tanto, la lepra de Naamán, le dijo Eliseo a Giezi: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tú querías las posesiones de Naamán, ahora vas a recibir la enfermedad que tenía Naamán. Hoy la ambición está cundiendo de lepra espiritual los corazones de muchas personas. Y no estoy hablando de los que no están en la fe, estoy hablando de quienes profesan estar en la fe. Porque Giezi era un hombre que profesaba estar en la fe. Era un hombre que se preparaba con el profeta, pero la ambición le hizo sufrir esta terrible consecuencia. Mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo una época demasiado importante y donde lo que debe predominar es la palabra del Señor. Una palabra que fortalece nuestra fe, como la fe de la niña sierva allá en Siria, como la fe de la tsunamita, como la fe de la mujer viuda que se multiplicó el aceite, y como la fe de Naamán. Naamán es la demostración de que la gracia de Dios alcanza a todo el mundo, porque Naamán era un sirio, un extranjero que no conocía de la gracia del Señor y la conoció a través de su profeta. Lamentablemente Giezi echó por tierra lo que el profeta había hecho. Pero aún para ti y para mí hay esperanza. Hoy puede haber un despertar, un reavivamiento, una reforma. Hoy podemos hacer cambios comenzando con nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad.